Gloria a Dios. Dice en el libro de los Hechos que Pablo, el Espíritu Santo, recordando, haciendo un registro de la historia del pueblo de Dios, de cómo Dios había obrado en medio de su pueblo. Y él menciona un hecho histórico. Dice, luego pidieron un rey y Dios les dio un rey. Este rey fue quitado. Y quitado Saúl, que era el nombre del primer rey que tuvo el pueblo de Israel, dice que Dios levantó por rey a David. Y Dios dio testimonio de David. Y lo que Dios dijo de David, ni más ni menos, fue: he encontrado, he hallado un varón que tiene una característica especial. Es conforme a mi corazón. A veces este versículo se transforma. Algunos creyentes dicen que David tenía un corazón conforme a Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que David mismo, él era conforme al corazón de Dios. Nuestro corazón es importante, pero el corazón de Dios es mucho más importante. ¿Y por qué Dios dijo que David era conforme a su corazón? Porque él iba a hacer todo lo que Dios quería. Hará todo lo que yo quiero. Dios dijo, él hará todo lo que yo quiero. ¿Sabes? Lo contrario a esto es hacer todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Pero David era conforme al corazón de Dios, porque él hizo todo lo que Dios quiso. Todo lo que Dios quiso. Pero para que David fuera levantado, tuvo que ser quitado Saúl. ¿Y por qué tuvo que ser quitado Saúl? Bueno, quiero que me acompañes a 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Y vamos a tomar una instantánea de la vida de este rey Saúl. Fue el primer rey que tuvo Israel. Era un hombre alto, un hombre guapo, un hombre que destacaba por encima del resto por la estatura que tenía. Y dice que él empezó a reinar y pasaron varios años. Y un día en 15:1 de Samuel primera le dice Samuel a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Así que el profeta Samuel dice: mira, Saúl, Dios fue el que me envió para ungirte a ti por rey sobre Israel. Esto ya pasó hace tiempo. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Está atento a las palabras del Señor. Y entonces le dice en 1 Samuel 15:2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, atravesó el desierto. Y ellos no se metían con nadie, porque su destino era la tierra prometida. Pero Amalec asaltó al pueblo, hirió sin ningún tipo de motivo al pueblo de Dios. De tal forma que Dios pronunció ese día un juicio y dijo: yo destruiré a Amalec. Así que Amalec había hecho algo muy malo y Dios tenía una sentencia. Y entonces Dios, que tenía eso en mente, le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Así que Dios ejecuta una sentencia dada hace mucho tiempo por la maldad de los amalecitas. Los amalecitas eran, tribus seminómadas, eran muy peligrosos, asaltaban a todos los que podían, eran unos tipos de cuidado. Y entonces llega el momento en que Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo. ¿Cuántos creen que nuestro Dios hace cosas? Aleluya. Y entonces una de esas cosas dice: Amalec va a pagar por lo que ha hecho a mi pueblo. Hermanos, la Biblia dice que el que toca al pueblo de Dios toca a la niña de sus ojos.
Meterse con un creyente no es un buen negocio, ni para el diablo ni para las personas. Porque Dios mira por su pueblo, protege a su pueblo y venga a su pueblo. Por eso dice el Señor, no devuelvas mal por mal. No devuelvas mal por mal. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Así que el Señor dice, mira, no tomes la justicia en tu propia mano, porque eso me corresponde a mí. Y yo soy vengador de los que le hacen, de los que sufren por mi causa. Bueno, no nos vamos a meter en este tema, pero le llega el turno a Amalek y entonces Dios le da una orden al rey Saúl y le dice, Saúl, yo quiero hacer algo con Amalek, voy a ejecutar una sentencia, así que quiero que vayas y destruyas todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Así que la orden que el Señor le da a este rey Saúl está basada en un plan que Dios tenía con Amalek. A alguno le puede chocar lo que estamos diciendo, porque dice, ¿cómo es que Dios puede ordenar la destrucción de un pueblo? Tenemos que entender que era el tiempo del Antiguo Testamento, también tenemos que entender que Dios es un Dios justo y en la justicia de Dios hay retribución para los que hacen lo malo. Claro que Dios ha enviado a Jesucristo, su Hijo, a morir por los pecadores y estamos en el año de la gracia del Señor, estamos en el tiempo en que Dios llama a los hombres al arrepentimiento, Dios llama a los hombres y a las mujeres a volverse a Él, a ponerse a cuentas con Él. Pero también Dios dice que un día juzgará a los hombres. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Habrá un día donde el tiempo de gracia terminará y los hombres, sin excepción, tendrán que presentarse delante del Señor y dar cuenta de lo que han hecho. Y el que haya creído, pues será salvo, y el que no haya querido creer, pues será condenado, recibirá el juicio por su incredulidad, por su persistencia. Así que hay que entender que ahora estamos en el tiempo de la misericordia, en el tiempo de la gracia, y estos ejemplos del pasado nos ayudan a entender un poco cómo funcionan las cosas de Dios. Así que le dice, ve y hiere a Amalek. Bueno, dice en 1 Samuel 15:4 que Saúl pues convoca al pueblo, les pasa revista en Telaim, junta 200.000 hombres de Apí y 10.000 hombres de Judá. Y viene Saúl a la ciudad de Amalek, pone emboscada en el valle. Saúl le advierte a los ceneos y les dice, los ceneos eran un pueblo que vivían con Amalek, y les dice, idos, apartaos, salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Dios es un juez justo. Estaba juzgando a Amalek por cómo trató a Israel cuando salían de Egipto rumbo a la tierra prometida. Pero ahí con Amalek había un pueblo, los ceneos. Y los ceneos no habían sido como los amalecitas. Los ceneos habían mostrado misericordia. Los ceneos habían mostrado favor. Y entonces Dios dice, yo no tengo nada contra los ceneos. Esto es muy interesante. Es muy interesante, hermanos. ¿Sabe que Dios bendice a los que te bendicen? Pero Dios trata con los que no te bendicen. Dios bendice a los que aman y piden por la paz de Jerusalén, pero Dios no está conforme con los que están en contra del pueblo de Israel. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Jesús lo dijo, el que te dé un vaso de agua fría por cuanto eres un discípulo mío, a mí me lo va a estar dando y no va a perder su recompensa. ¿Sabes? Es tremendo cómo Dios trata con las personas en función de cómo las personas tratan a su pueblo. A Israel en primer lugar, pero a la iglesia en segundo lugar. Bendeciré a los que te bendijeren.
al final somos más importantes de lo que parecía. Bueno, entonces dice que se apartan los cereos entre los hijos de Amalec y Saúl derrotó a los amalecitas. ¡Gloria a Dios! El Señor le dio la victoria. Los amalecitas eran un pueblo, bueno, guerrero, un pueblo duro, un pueblo difícil, pero Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Dios le dio una gran victoria. Y sabes que cuando tú y yo hacemos lo que Dios nos dice, siempre hay victoria. Siempre hay victoria. Saúl obedeció esa orden de ir y hacer guerra con Amalec. Él no es que empezó la guerra porque tenía ganas. Hoy en día, lamentablemente, mucha gente empieza guerras no porque el Señor les mande, sino por intereses muy mezquinos. Algunos invocan el nombre de Dios para hacer la guerra, pero no está Dios en ese asunto. En cambio, Saúl realmente Dios le había dicho y tuvo la victoria. Tuvo la victoria. Y esta es una buena noticia, hermanos, para nosotros, porque cuando atendemos a las palabras del Señor, el Señor nos respalda. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dice que entonces tuvo esa gran victoria y en el verso número 15:8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado mayor, lo mejor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo perdonaron y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. ¿Qué le había dicho el Señor en 1 Samuel 15:3? Ve y destruye todo lo que tiene Amalec. Todo lo que tiene Amalec. Y le dice, ¿no? Le dice asnos, camellos, ovejas, vacas, todo. Destruye todo. ¿Qué hace Saúl? Saúl toma la victoria, pero no destruye todo. Le perdona a Agag y curiosamente lo más bueno, lo más gordo, lo que valía más dinero, no lo destruye. Ahora, lo que era de poca importancia, sí, lo destruye. Lo que no valía nada, eso sí, eso lo destruye. Así que encontramos que Dios quería hacer algo, Dios le da una orden al rey Saúl en base a lo que Dios quería hacer, y Saúl obedece y vence, pero su obediencia no es completa. Obedece parcialmente. Obedece parcialmente, no del todo, en parte sí y en parte no. ¿Sabes? En Juan capítulo 8, 29, Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. El que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría poder decir lo mismo que Jesús? El que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Sabes que hay una promesa tremenda del Señor? Él dijo de aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dijo después de enviarnos a predicar el Evangelio a toda criatura. Después de ordenarnos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo dijo, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sabes que Jesús hizo siempre lo que le agradaba al Padre? Y entonces dice, yo hago siempre lo que le agrada. El que me envió, conmigo está. Jesús, cuando nos envió a predicar el Evangelio a toda criatura, Él dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice que los discípulos saliendo, predicaron la palabra, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Así que Jesús es un ejemplo clarísimo de cómo cuando tú y yo
hacemos lo que al Padre le agrada, cuando tú y yo estamos atentos a las palabras del Señor, Él garantiza: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Pero Saúl no hizo esto. Saúl obedeció en parte. ¿Sabes? En 1 Samuel 15:10, si miras tu Biblia, dice que Dios le habla a Samuel por segunda vez. 1 Samuel 15:10 dice: y vino palabra del Señor a Samuel. Ahora encontramos que Dios le habla al profeta Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa, lamento haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, se apartó de mí. ¿Cómo es que Saúl se apartó de Dios? Pero ¿cómo puede ser que un rey puesto por el Señor se aparte del Señor? ¿Cómo puede ser que un rey puesto, ungido, capacitado, respaldado por el Señor, se aparte del Señor? Fíjate lo que dice en el verso 11 de 1 Samuel 15. No ha cumplido mis palabras. El profeta le había dicho a Samuel: está atento a las palabras del Señor. Pero luego dice el Señor: no ha cumplido mis palabras. Parece que escuchó una parte de lo que yo le dije. Tenía un amigo que nos convertimos juntos al Señor y empezamos a servir juntos al Señor allí en el equipo pastoral. Y él tenía una pequeña grabadora de bolsillo, de esos que usaban cassette chiquititos, no estaban a digital. Y entonces nos reuníamos con el pastor para organizar una cosa, la otra, y él sacaba la grabadora y se la ponía al pastor. Y el pastor dice: ¿qué estás haciendo? Dice: te estoy grabando. ¿Y por qué me estás grabando? Para no olvidarme nada de lo que estás diciendo. Porque si me olvido lo que estás diciendo, voy a hacer la mitad de lo que tú quieres que yo haga. Bueno, más allá de lo que hacía este amigo, bueno, se ve que Saúl no llevó la grabadora ese día. No la llevó, se la olvidó en casa. Dice: no ha cumplido mis palabras. Y sabe que el profeta Samuel se apesadumbra, se conmueve y entonces clama al Señor toda aquella noche. ¿Tú te imaginas que el Dios del universo dice: lamento haber puesto a esta persona aquí? Y el profeta recibe ese dolor, ese pesar, esa tristeza que Dios tiene cuando alguien, cuando alguno, cuando yo no hago todo lo que Él quiere. A Dios le pesa. A Dios no le da lo mismo 8 que 80. Para Dios no es lo mismo que hagamos lo que Él nos dice, que lo hagamos a media o que lo hagamos un poquito. A Dios le pesa, le duele, se lamenta. Jesús dijo: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. En otras palabras, Jesús dijo: lo que yo hago siempre le agrada al Padre. Pero cuando alguien no hace lo que el Padre quiere, el Padre se pone triste, se duele. Y dice que le dolió tanto que clamó toda la noche Samuel. Clamó toda la noche. En 1 Samuel 15:12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. No sabemos qué es lo que Samuel le clamó a Dios esa noche. Pero yo sospecho que habrá clamado misericordia. Yo sospecho que le habrá dicho: Dios mío, dale otra oportunidad. Señor, ayúdalo, es bruto, es torpe, es tonto. Señor, dale una oportunidad de arrepentirse. ¿Sabes que Dios da oportunidad de arrepentirse? ¿Sabes que Dios no es que Dios está tardando con el mundo? Dios es paciente, esperando que el mundo proceda al arrepentimiento.
Qué bueno que tenemos un Dios que da oportunidad al arrepentimiento. Qué bueno que tenemos un Dios que espera que nosotros nos arrepintamos. Y seguramente, esto es una idea mía, no te digo que sea así, pero Samuel clamó toda la noche y madrugó para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y le avisaron a Samuel diciendo: Saúl vino al Carmel y se levantó un monumento. ¿Cuál era el ánimo que tenía Saúl? Excelente, porque dice: ¿qué hago hoy a la mañana? Ya vencí a Amalek, ahora un monumento. Saúl vencedor de Amalek. ¿Vieron con la espada así como en los caballos? ¿Sí? ¿Listo? Ya está, ya me sacaron la foto. Se sacó un selfie. Saúl lo mandó por todo Facebook, Instagram, mostrando la victoria así. Se levantó un monumento el hombre. Dice, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino entonces Samuel a Saúl y Saúl le dijo, escucha esto. 1 Samuel 15:13. Esta es una frase de película realmente. Y le dice, estaba en toda su gloria, estaba en los flashes de los fotógrafos sacándose selfies ahí. Y entonces le dice, bendito seas tú de Jehová. Y luego, ¿qué le dice? ¿Qué dice tu Biblia? Yo he cumplido la palabra del Señor. Otra foto, yo he cumplido. Saúl cumple. Y entonces le dice Samuel, entonces, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mi oído? ¿Qué es esto? Tú me dices, yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Qué dice? Entonces Saúl le responde, escucha la respuesta, mira 1 Samuel 15:15. De Amalek los han traído. De Amalek los han, no yo, otros. No fui yo, yo no, otros. Porque el pueblo, no yo, yo he cumplido. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. No fui yo, yo he cumplido. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas, pero para sacrificarlas a Jehová. Shh, cuidado, a tu Dios, no es mi Dios, es tu Dios. Es un problema entre el pueblo y tú, y tu Dios. Yo, argentino. Bueno, no se me ofendan los paisanos. Pero lo demás lo destruimos. Yo también lo destruí. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta el esquema de Saúl? Vengo a hacerme un monumento, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y qué es esto entonces? Otros lo han traído. Este es como un contrabandista, vamos a llamarlo Pepe, tipo contrabandista muy viejo, muy conocido por la Guardia Civil en Baraja. Y un día llega Pepe a la caja con unos containers, cargamentos, y la Guardia Civil, Pepe, venga para adentro a declarar todo lo que trae. Yo no. ¿Qué? A ver, declarar. Es alimento para las gallinas. Pepe, nos conocemos. No nos hagas perder el tiempo. Ya hemos pasado por esto varias veces. Pepe, declara lo que trae. Es alimento para las gallinas. Bueno, vale, venga. A abrir las maletas, las cajas. Y empiezan a salir ordenadores, iPhone de contrabando, iPad, teléfonos móviles. Bueno, de contrabando. Dice, Pepe, esto es alimento para las gallinas. Y Pepe dice, yo se lo pongo. Si comen, comen. Si no comen, no comen.
Este era descendiente de Saúl, el Pepe. Y entonces dice, los demás los destruimos, porque ahí sí que se incluye. Que Dios dijo que destruyamos, yo también destruí, Y entonces Samuel le dice a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Aquí tengo una palabra de Dios para ti. Y entonces le dice en verso 15-17, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Aunque tú para ti mismo no valías, tú no merecías ese lugar. Tú no pensabas que ibas a dar, que eras merecedor. ¿No te he hecho jefe? ¿No te ha ungido Jehová por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión. Jehová te envió en su nombre. Jehová te envió de parte suya. Jehová te comisionó, te dio un trabajo y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, vuelto tu corazón al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Y qué lindo que el Señor le pregunta a Saúl, ¿por qué has hecho esto? Oye, ¿no te he puesto yo por tribu de la jefe de las tribus de Israel? ¿No te he ungido? ¿No te he enviado en misión? ¿No te dije que tenías que destruirlo todo? Y te volviste al botín, tu corazón se volvió al botín. No era para sacrificar al Señor, era por codicia, por avaricia. ¿Por qué has hecho esto? Qué tremendo, hermanos, que el Señor le pregunta, como dándole la oportunidad de decir qué. De arrepentirse, ¿no? De pedir perdón, decir, Dios mío, cierto, perdón, qué locura, no sé qué pasó, perdóname. ¿Y qué le responde el tatarabuelo? ¿Qué le responde? Primera Samuel 15:20. Momentito. Antes he obedecido a la voz de Jehová Dios. Un momentito, ¿qué está diciendo? Yo he obedecido. Yo fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitos. Momentito, yo he hecho. ¿Quién le estaba hablando a Saúl en ese momento? Era Dios a través del profeta Samuel, pero el tipo dice, no, momentito, Dios, estás equivocado. Tienes que ir a la óptica, no estás viendo con claridad. Yo he hecho todo. Y ahora dice en el verso 21, mira, esto es de telenovela. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Sabes que anatema significa algo consagrado para la destrucción por Dios? Anatema significaba algo que Dios dice, destrúyelo, con esto no se puede hacer nada. Y entonces Saúl dice, pero el pueblo tomó primicias del anatema. Primicias del anatema, hermano, esto es como que alguien asalta el banco de Estepona y luego viene y trae el diezmo a la iglesia. Primicia del anatema significa eso. La Biblia dice, no traerás a la casa del Señor el salario de la iniquidad y del pecado. Un día un hermano era bueno, nos puso en un compromiso terrible porque el hombre jugó, ganó a la lotería y trajo el diezmo a la iglesia. Y para peor nos enteramos de qué era. Porque uno, pero si no se entera. Y era un diezmo lindo. Nos venía al repelo para pagar las cosas de la iglesia. Le tuvimos que llamar y decir, mira, perdóname fulano, pero esto, los juegos por dinero no agradan a Dios. Los juegos por dinero no agradan a Dios. Así que lo que ganaste jugando al azar por dinero tampoco le agrada.
Nos dolerá, a nosotros te dolerá a ti, pero este diezmo te lo devolvemos, no lo queremos. Porque no podrás traer a la casa del Señor el salario del pecado, de la iniquidad. A la casa del Señor hay que traer lo que el Señor quiere que traigamos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, Saúl presume de obediencia. Saca la chapa y dice, no, yo soy de los cumplidores el mejor. Saúl no se hace responsable del pecado. No se hace responsable del pecado. Dice, no, el pueblo, mi mujer, mi suegra, el gobierno, yo inocente. Y cuando Dios lo confronta, cuando Dios mismo le da una oportunidad de arrepentimiento, se obstina en autojustificarse. En vez de aflojar, en vez de quebrantarse, en vez de decir, sí, es verdad, yo metí la pata. No, la culpa la tiene el pueblo. Yo he obedecido. Y encima vuelve a justificar, dice, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Sigue el tipo con el mismo argumento. Hermanos, Juan 5:19, Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No puede el Hijo, estaba hablando Jesús, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, todo lo que el Padre hace, lo hago yo igualmente. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Verbo hecho hombre, Dios mismo hecho hombre, dio ejemplo de perfecta obediencia, dio ejemplo de perfecto cumplimiento de las palabras del Señor. Jesús una y otra vez decía, para que se cumpla lo que está escrito, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a padecer mucho de los principales sacerdotes, para que se cumpla lo que está escrito. Saúl presumió de obediencia. Saúl no quiso reconocer su pecado. Saúl se obstinó en la autojustificación. Sacó argumentos. Estaba delante de Dios, estaba delante del profeta del Señor y él seguía obstinado. Dios le estaba diciendo, no hiciste lo que yo te dije. No, sí, el que está equivocado eres tú. ¿Sabes? En 1 Samuel 15:22, Samuel le dice, si quieres mirarlo ahí en tu Biblia, a ver, tú dices que no hiciste caso de lo que Dios te dijo, tú dices que el pueblo no hizo caso de lo que Dios te dijo a ti, y tomaron lo que estaba reservado para la destrucción para ofrecer sacrificios a Dios. Ese es tu argumento. Entonces Samuel le dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos, en víctimas? Recuerda que en ese tiempo, en el tiempo del rey Saúl, la forma de relacionarse con Dios era a través de sacrificios. La gente traía corderos, traía palomas, traía sacrificios. Era la manera de agradar a Dios, era la manera, Dios establecía cómo cada uno tenía que acercarse, los sacrificios de paz. Y entonces dice, oye, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. El Señor le había dicho, está atento a mis palabras. El Señor había dicho, no has cumplido mis palabras. Y hermanos, entre estar atento y cumplir, el Señor dice, está la obediencia. Al Señor le gusta más que se obedezca a las palabras del Señor que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa, por más bueno que sea. Y entonces Samuel dice, el obedecer
es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que cualquier cosa que podamos hacer para Dios. Yo puedo hacer muchas cosas que yo pienso que a Dios le gusten, pero a Dios le gusta más que yo haga lo que Él quiere. Yo puedo, no sé, pero al Señor le gusta más que se le obedezca. Dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Obedecer al Señor es mejor que dar 10.000 euros de ofrenda. Y prestar atención es mejor que dar 20.000 euros de diezmo. ¿Por qué? Es muy fácil, porque si yo creo que a Dios le tiene que gustar lo que yo hago, yo decido lo que tengo que hacer. Yo decido que hoy al Señor le tiene que gustar el pollo con patata. Y hago pollo con patata y digo, Señor, ahí está, seguro que te gusta. ¿No? Pero Dios dice, escúchame, a mí lo que me gusta es que hagas lo que yo quiero. Es como el esposo que le regala a la esposa para el cumpleaños un robot de cocina. Y la esposa lo mira y dice, ¿pero tú qué quieres? ¿Matarme más en la cocina? Pregúntame, ¿qué quiero yo antes de hacerme el regalo? Pero me costó 1.000 euros. Sí, pero a mí no me gusta. Yo lo que quería era una faldita, yo quería esto, yo quería lo otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto más con Dios, hermanos? Entonces, dice, y fíjate lo que dice en 1 Samuel 15:23, como pecado de adivinación es la rebelión. Adivinar no es de Dios. Las naciones escuchan a los adivinos. A ti no te ha permitido Jehová Dios hacer esto. Y la adivinación no es de Dios. Y entonces dice, como adivinar es la rebelión, y como ídolos e idolatrías la obstinación. Saúl se obstinó, Saúl Saúl no se arrepintió, Saúl fue a piñón fijo. Dios le decía, no es así, sí, no, pero está mal lo que hiciste, no, pero escúchame, y seguía ahí, se obstinaba, a piñón fijo, Y entonces el Señor dice, mira, eso es como un ídolo, eso es como una idolatría. Y entonces dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado para que no seas rey. Y ahí le comunica la consecuencia de la obstinación, la consecuencia de la rebelión. Mira, tú podrás decir todo lo que tú quieras, pero Dios te da el finiquito. Te eligió como rey, ahora te quita como rey. Sabes que no era la primera vez que Saúl ya lo había hecho antes esto. Te quiero decir esto para que no creas que Dios es un Dios muy severo. Pero la obediencia, el prestar atención es necesario para que se cumplan las promesas del Señor. Para que se cumplan, para cumplir el llamado del Señor. Hermanos, Dios da el lugar, Dios da la bendición, Dios da el llamamiento, pero el carácter es el que permite cumplir el llamamiento, seguir en el lugar y retener la bendición. Dios da gratuitamente, pero demanda. Jesús lo dijo de una forma muy clara. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Y Jesús lo explicó, Él dio un ejemplo personal. Y dice que en ese momento, cuando Saúl recibe esa palabra, entonces dicen 15, 24 y 25 que Saúl le dice a Samuel, yo he pecado. Ahí confiesa el tipo. Ahí, cuando ya está todo, ya está. Yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Ahora fíjate lo que dice. Ahora mira, escucha esto. Escucha, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. No hay responsabilidad en lo que dice. Otra vez justificándose, explicando. Hermanos, cuando hacemos lo malo hay que decir hice lo malo y se acabó y no explicar ni menos,
Porque a las personas podemos satisfacerlas con explicaciones, pero a Dios, ¿qué le vamos a vender? ¿Qué le podemos vender al Señor? Y entonces, perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahora parece que Saúl se arrepiente, parece que en este momento dice, no, vuelve conmigo, yo quiero volverme a Dios, quiero adorar al Señor. Y ahora fíjate el resto. Dice, Samuel le dice, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, lo agarra de la punta del manto y el manto se rompe. ¿Y por qué se puede romper un manto? Porque el que agarra con fuerza, y el que tira también se está yendo con fuerza. Y entonces Samuel le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y entonces Saúl le dice, yo he pecado, se lo vuelve a decir. Ahora, pero mira por qué quería que Samuel lo acompañase. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. ¿Por qué quería que Samuel vaya? Para mostrarle al pueblo que el profeta todavía estaba con él, para guardar la apariencia. No había arrepentimiento real, todavía guardando la apariencia. ¿Sabes? Dice 1 Samuel 15:35, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hermanos, esta historia que estamos viendo, esto que sucedió, realmente dan ganas de llorar. A Dios le pesó, al profeta le hacía llorar. Como una persona escogida por Dios, llamada por Dios, ungida por Dios, respaldada por Dios, podía tomar una actitud tan triste, no estar atento a las palabras del Señor, no cumplir las palabras del Señor, no obedecer las palabras del Señor. Y al ser confrontado, en vez de reconocer ampliamente su pecado, no, echando la culpa al pueblo, echando la culpa a justificándose, guardando las apariencias, preocupado por lo que iban a decir los ancianos de él, cuidando todavía. ¿Sabes que Hebreos 5:7 dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, Cristo fue oído a causa de su temor reverente? Cristo fue un ejemplo de hacer siempre lo que al Padre le agradaba. Cristo fue un ejemplo de hacer todo lo que el Padre le decía que haga, de hablar todo lo que el Padre le decía que hable. Y dice en Hebreos capítulo 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprendió a obedecer. Piensa que el momento cúlmine de su vida, ahí en el Getsemaní, el centro de su oración, ¿cuál fue? Padre, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Aún estando a punto de ir a la cruz, donde iba a tener que separarse por primera vez del Padre en la eternidad, él decía, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y peleó por hacer la voluntad de Dios, a tal punto que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían a tierra, y luchó por hacer la voluntad. Y él nos enseñó a orar, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra.
Y Él nos enseñó a orar. Y dice la palabra de Dios que por lo que padeció aprendió la obediencia, pero habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, necesitamos aprender a andar en el nombre del Señor, porque el Señor anhela andar con nosotros. Necesitamos aprender a actuar como reyes y sacerdotes en el nombre del Señor. Necesitamos aprender a tener victorias completas, no victorias parciales. ¿Cómo? Aprendiendo a estar atento a todas las palabras del Señor. Aprendiendo a cumplir, a completar las palabras del Señor. Aprendiendo a obedecer. Si Cristo en los días de su carne aprendió a obedecer, ¿cuánto más tú y yo? Necesitamos aprender a obedecer las palabras del Señor. Necesitamos entender que lo que el Señor nos da es por gracia, pero lo podemos retener y conquistar en obediencia. En obediencia. En obediencia. Uno dice, qué bárbaro este Saúl, pero ¿cómo Saúl pudo ser tan bestia? Que habiéndole dado el Señor una palabra directa, haz esto, el tipo se le ocurre hacer algo diferente. Pero hermanos y hermanas, ¿cuántas veces el Señor nos dice algo clarito y nosotros lo obedecemos parcialmente? Tenemos unas palabras especiales dirigidas a justificar por qué no hacemos todo lo que Dios nos dice. Hay unas que son muy fuertes, esa no me apetece. Otra palabra es si encarta. Si encarta. Otra palabra es si Dios quiere. Oye, si Dios quiere que yo obedezca, eso es imposible, si Dios quiere que yo obedezca. Y yo sé que este pasaje es para llorar, porque realmente hizo llorar a Dios. No es un pasaje alegre, pero de alguna manera, hermanos, tenemos que saber de que si tú y yo estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, y Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes, estamos llamados a tener victorias completas. Pero eso significa obedecer sus palabras, cumplir sus palabras, estar atento a sus palabras. Dios quiere que tengamos victorias completas. Dios quiere que tú y yo vivamos como reyes. Pero es necesario aprender el oficio de rey, aprender a estar atento, aprender a cumplir las palabras. Es necesario obedecer. Saúl es el prototipo del hombre, de la mujer que le cree a Dios, pero es desechado simplemente por pretender obedecer sin hacerlo. Y es muy triste, la vida de Saúl termina de una manera tristísima. Pero yo quiero decirte que el Señor levantó un prójimo mejor que Saúl. Yo quiero decirte que Dios buscó y encontró a David, hijo de Isaí. Y él dijo, David no es que sea muy alto, no es que sea extremadamente guapo, no es que sea súper capaz. Él es conforme a mi corazón. ¿Por qué, Señor? Porque hará todo lo que yo quiero. Y al Señor no le importa tu capacidad ni la mía, no le interesa tu nivel de habilidad ni el mío. No tiene ningún tipo de miramiento sobre de dónde venimos. No, eso es intrascendente. Lo que el Señor quiere de ti tiene que ver con lo que Él quiere hacer contigo
y con el grado de obediencia que tú le des al Señor, hará todo lo que yo quiero. ¿Sabes? Yo, después de muchos años, esto lo he dicho varias veces, pero no me molesta volver a decir una vez más, he descubierto que la manera de tener contenta a mi esposa cuando voy al supermercado es que ella me dé una lista y que yo lleve todo lo que me pone en la lista. Y si me pide algo que no puso en la lista, yo digo, no me lo pediste, así que soy libre. Esto es una tontería matrimonial, pero he descubierto que puede estar contenta y tranquila y por eso me sigue enviando a comprar. No me ha desechado. Ahora, si eso sucede con mi esposa, ¿cuánto más con el Señor, hermanos? Aprendamos que el Señor nos dé la lista de la compra y compremos lo que el Señor quiere que compramos. Hagamos lo que el Señor quiere que hagamos, ni más ni menos, ni más ni menos. Yo quiero decirte que hay mandamientos muy repetidos que nosotros no terminamos de obedecer. Ahora bien, podemos decirle, Dios mío, perdóname que no estoy obedeciendo cumplidamente tu palabra, ayúdame a hacerlo, pero no pongamos excusas. Por ejemplo, el Señor dice, id y predicad a toda criatura. Mira, es un mandamiento clarísimo. Sin embargo, quiero decirte que no lo hacemos. No lo hacemos. No lo hacemos completamente. Es verdad. Ahora, yo puedo empezar a poner muchas excusas. Mi carácter, es que soy tímido, es que no tengo tiempo, es que tengo familia. Pero se dice, mira, lo que te mando, te lo mando. Y quiero que obedezcas. Id y hacer discípulos. Hacer discípulos. Hermano, tú tienes un mandamiento sobre tu vida que es hacer discípulos. En otras palabras, tú y yo tenemos que enseñarle a alguien a guardar lo que Jesús mandó. Esto no tiene que ver ni con tu carácter, ni con el mío, simplemente es una orden. Y entonces, si tú no lo estás haciendo, si no estoy obedeciendo, ¿cómo quiero después reinar? Dios levantó a David, un prójimo mejor que Saúl. Y lo que quiero decirte en esta mañana, quiere quitar el Saúl de tu vida para levantar al David que hay dentro tuyo. Y tú me dirás, ¿cómo sabes tú que hay un David dentro mío? Bueno, quiero decirte que hay alguien mejor que David dentro tuyo. Porque David simplemente fue una figura del hijo de David. Jesús está dentro tuyo. Y Jesús fue el modelo de obediencia perfecto. Jesús atendió las palabras, Jesús cumplió las palabras porque Jesús obedeció las palabras. Y ese Jesús está dentro nuestro. Ese Jesús está dentro tuyo. Y si tú y yo no estamos obedeciendo, no se trata de empezar a dar excusas. No se trata de empezar a echar la culpa a este o echar la culpa al otro. Se trata de decir, Dios mío, perdóname. Quita el Saúl que está jorobando dentro mío. Pero yo quiero ser a imagen de Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor no quiere desecharte. Quiere que reines. Quiere que reines. Quiere que cumplas todo lo que Él ha preparado para ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren quitar el pequeño Saúl que todos llevamos adentro? ¿Cuántos quieren que el Hijo de Dios se levante en nosotros y nos ayude a ser como David? ¿Te parece bien que digamos, Señor, yo quiero hacer todo lo que tú quieres? ¿Te animas? Es una oración muy peligrosa, ¿no? Decirle, Señor, voy a hacer todo lo que me digas. Lo que me digas, Señor. Lo que me ordenes. Es una oración peligrosa, pero es bendita la oración. Sabes que David hizo todo lo que Dios quería. Y David fue la imagen del Hijo de Dios, de Jesús.
No porque fuera perfecto, sino porque era obediente. Obediente. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Voy a pedir que en los próximos minutos, ya estamos terminando, pero no nos levantemos, tratemos de no ponernos en pie, no nos movamos, porque es un momento importante. Quitado Dios levantó a David. Si quitamos a Saúl, Dios levanta a David. Señor, quita el Saúl que llevo dentro. Señor, renuncio a ser como Saúl. Renuncio a hacer lo que a mí me parece, pero pretender que te hago caso en todo. Señor, renuncio a obedecer parcialmente tu palabra. Señor, renuncio a echarle la culpa a los demás de mi desobediencia. Señor, ayúdame a hacerme responsable de mis errores delante de ti. Y ayúdame hoy a arrepentirme completamente, porque el Hijo de Dios vive dentro mío. Yo quiero pedirte, rogarte, proponerte que ores de esta manera. Habla con Dios. Ahora es tu momento para hablar con el Señor. Ahora es tu momento. La música nos va a acompañar, pero es tu momento para hablar con Dios. No es el momento para castigarte ni para justificarte. Es el momento para ponernos a cuenta con el Señor. Simplemente decirle: Dios mío, reconozco que no hago todo lo que tú quieres. Reconozco que me justifico, reconozco que le echo la culpa a los demás, pero hoy quito el Saúl que hay dentro mío. Hoy, Señor, quítame ese Saúl, esa personalidad, ese carácter, esa carne religiosa que pretende ser creyente, pero no hace caso de lo que tú dices. Señor, hoy levanta a David dentro de mi corazón. Hoy levanta a Jesús en mí, Señor. Hoy ayúdame, Señor, a ser obediente. Ayúdame a ser atento, a atender a tus palabras, a ser un discípulo verdadero hoy, Señor. Ayúdame a levantarme como rey y sacerdote. Aleluya, ayúdame a tener victorias completas, victorias redondas, victorias que te honren en todo. Vamos, ora ahí donde tú estás, abre tu boca, es el momento de que tú hables con el Señor. Habla con el Señor, habla con Dios. Es el momento de dar cuentas, porque Él te ha dado su nombre para que tú te muevas en su nombre, porque su nombre es sobre todo nombre que se nombra, y en su nombre tú vas a tener victoria contra toda fuerza del enemigo. En su nombre tú vas a hacer cosas que hoy ni te imaginas. En su nombre vas a conquistar y poseer bendiciones que ni se nos cruzan por la cabeza. Pero es necesario aprender a reinar, aprender a obedecer como lo hizo David. Señor, en esta mañana, opéranos espiritualmente, Señor. Quita el Saúl de nuestra vida. Implanta al Hijo de David en nuestra vida, Señor. Tú eres modelo de obediencia. Tú eres modelo de cumplimiento. Aleluya, Señor. En esta mañana queremos ponernos de acuerdo, Señor, porque tú nos llamas a reinar juntamente contigo. Tú nos llamas, Señor, a tener victoria completa. Tú nos llamas a ser semejantes a ti. Tú nos llamas, Señor, y tú nos das hoy oportunidad de arrepentimiento. Hoy hay oportunidad de arrepentimiento. Hoy hay oportunidad de ponernos a cuenta con el Señor. Hoy hay oportunidad de decirle: Dios mío, reconozco que yo no he hecho lo que tú me has ordenado. Perdóname en tu nombre, Jesús. Y me dispongo a hacer todo lo que tú quieres, Señor. Me dispongo, porque tú eres quien me da esa capacidad. El Señor te capacita.
El Señor Jesús te ayuda. El Señor Jesús te levanta. El Señor Jesús quiere que tengas victoria. El Señor Jesús quiere que reines para su gloria y para su honra. El Señor Jesucristo en persona está contigo, capacitándote para hacer todo lo que Él manda, todo lo que Él te ordena. Él te da su gracia, Él te da su capacidad, Él te da su fortaleza para decirle que no a la tentación y para decirle que sí al Señor. Bendito Dios, bendito Rey, en este día yo ruego que el Espíritu Santo levante a cada uno. El enemigo viene para atormentarte con la culpa. Jesús viene a levantarte con su perdón. Jesús viene para librarte de ser un Saúl y para hacerte semejante al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Hijo de David, al Señor Jesucristo. Oh, el Señor viene para levantar tu dignidad, para que la culpa no te carcoma, para que dejes de autojustificarte. El Señor viene para levantarte, para poner corona sobre tu cabeza. El Señor viene para ungirte, para hacer todo lo que Él te manda. Él viene a capacitarte con su unción, con su poder, con su capacidad. Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al primero: ve al campo a trabajar. Y el hijo le dijo: sí, pero después no fue. Y el segundo hijo le dijo: no voy, pero después fue. Y Jesús dijo: ¿quién hizo la voluntad del Señor? ¿El que dijo sí pero no fue? ¿O el que dijo no pero después se arrepintió y fue? El segundo. Hoy es el día para ser como ese hijo. Señor, si te he dicho que no, hoy te digo sí. Y hoy voy. Si me he negado a hacer tu voluntad, si he hecho lo que a mí me parecía, hoy te digo sí, Señor. Hoy te digo sí. Hoy me dispongo a hacer todo lo que tú quieres, como lo hizo David, como lo hizo Jesús. Si estás dispuesto a hacer todo lo que Dios quiera, no por tu capacidad, sino por la suya. Si estás dispuesto a imitar, a ser como Jesús, como David, yo te voy a proponer que te pongas en pie y le digas: Señor, aquí estoy. Yo vengo para hacer tu voluntad. Yo recibo tu perdón. Yo recibo tu perdón. Señor, quítame el Saúl, pero transfórmame a tu imagen y a tu semejanza. Yo quiero decirte sí, Señor. Y ayúdame hoy, capacítame con tu Espíritu Santo para decirte siempre sí. Para decirte: Señor, no mi voluntad sino la tuya. Oh, es un día tremendo hoy. Hoy es un momento especial. En el Getsemaní el Señor Jesús ganó la batalla. Y hoy es el día para que tú ganes la batalla. Hoy es el día para que la balanza se incline a tu favor. Porque tú le dices: Dios mío, capacítame para hacer todo lo que tú me digas. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Señor, levántame en esta mañana. Mi dignidad. En un momento vamos a pedir que una unción especial venga sobre tu vida. La unción que vino sobre David. La unción que vino sobre el Rey Jesús. Vamos a pedir que esa unción venga sobre tu vida para reinar, para gobernar, para vencer, para traer bendición a otros, para obedecer, no por nuestra capacidad, sino por su Espíritu Santo. No para ponernos orgullosos, sino para darle la gloria al Señor. Porque Él te capacita para que hagas todo lo que a Él le agrada. Él te capacita para que hagas su voluntad. Él te capacita. Él es el que nos da la gracia. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos da la libertad para hacer todo lo que Él quiere. Aleluya. Aleluya. Habla con Dios, dile: Señor, aquí estoy, aquí vengo. El hacer tu voluntad me ha agradado. Aleluya.
Levántate en esta mañana como un hijo, una hija de Dios, hecha semejante no a Saúl, sino a David, transformado, transformada a imagen y semejanza del Rey de Gloria, de aquel que siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Recibe el perdón y rompe las ataduras de rebeldía, de obstinación. Se ha quitado Saúl de tu vida y se ha levantado el Hijo de Dios. Y por su gracia seas obediente y venzas y tengas victoria. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en esta mañana unja a cada varón, a cada mujer, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta mañana se derrame, Dios mío, se derrame. Señor, aunque los hombres no lo tengan en cuenta, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda derramarse en cada uno de nosotros. Señor, que esa unción real que vino sobre David, que vino sobre ti, Jesús, sea derramada ahora. La unción del Rey de Reyes y del Señor de Señores. La unción de aquel que hizo todo lo que el Padre quería, sea derramada en tu vida, sea derramada en todo tu ser, capacitándote para hacer todo lo que el Padre quiere, para hacer tu voluntad. ¡Aleluya! Espíritu Santo, llena, unge, toca, transforma. Rompo cadenas de rebeldía, rompo cadenas de obstinación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, llena, 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 llena. Renueva, Dios mío, a cada varón, cada mujer. Dios de gloria, Dios de gracia, Dios de misericordia. Creo que hay algunos de nosotros, creyentes sinceros, creyentes temerosos del Señor, que en este momento no sienten que no pueden recibir porque no has hecho todo lo que el Señor quería y ahora la condenación te está impidiendo, te está trabando. Es como que la conciencia dice: ¿cómo tú ahora te vas a levantar y vas a ser lleno del Espíritu Santo si no hiciste lo que el Señor te mandó? Pero mira, Dios no es Dios de condenación, es Dios de justicia. Y su justicia hoy ofrece el perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de la maldad, para capacitarte y hacer lo que Él quiere. No le des a la justicia propia, no le des al remordimiento opción en esta mañana. Dile: Señor, yo me hago responsable de mi pecado y yo recibo el perdón completo para hacer tu voluntad, para agradarte a ti, para no andar en mis propios caminos. Levántame en esta mañana, Señor. Levántame con ese espíritu que operó en Jesús. Levántame. Vamos, vamos, vamos. Recibe, toma ese espíritu que operó en Jesús. El mismo espíritu que lo llevó a clamar en el Getsemaní. El mismo espíritu que lo llevó a hacer todo lo que el Padre quería. Ese espíritu por el cual somos capaces de obedecer al Señor. Por su gracia, por su poder, no por nuestros méritos. Ese mismo espíritu está contigo en esta mañana, en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompen las cadenas de rebeldía, se rompen las cadenas de desobediencia. El espíritu de rebelión, de desobediencia, huye. El espíritu inmundo de idolatría, huye. Y el Espíritu Santo llena a la casa del Señor, a la iglesia del Señor, a la amada del Señor, a la escogida del Señor. La iglesia se levanta victoriosa, la iglesia se levanta con poder y con autoridad en esta mañana. La iglesia se levanta para hacer la voluntad de Dios. La iglesia se levanta para obedecer y guardar, para aprender a vencer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Y digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar. Digo sí a tu dirección. Digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar. Digo sí